Ok, entonces vamos con nuestra segunda parte de la sesión de hoy. Voy a volver a compartir la pantalla. Ya hemos pasado de hablar de los medios de adquisición de la propiedad. Estamos hablando del tema, pues, de la cotitularidad del derecho de propiedad, que básicamente nos lleva a la idea de la comunidad divisa y proindivisa. Habíamos hablado, pues, de estas nociones en general y de repente para tratar de amarrar un poco la idea, vamos a darle una lecturita a esos dos artículos que le estoy poniendo allí, del 759 y el 760 del Código Civil. No, dice el 759. La comunidad de bienes se regirá por las disposiciones del presente título a falta de pacto entre los comuneros o de disposiciones especiales. Entonces, fíjense que tenemos que lo primordial es la posibilidad de que pueda haber una comunidad establecida por reglas particulares, por reglas convencionales entre las partes, y también el legislador reconoce que tiene una primacía las reglas de comunidades especiales que se puedan crear en el ordenamiento. A falta de eso, entonces hay una supletoriedad de la comunidad proindivisa que está establecida en estos artículos. Entonces, ¿qué es lo que, digamos, el postulado general de esa comunidad proindivisa legal? Lo que dice el 760. La parte de los comuneros en la cosa común se presume igual mientras no se pruebe otra cosa. Entonces, si en principio cualquiera de nosotros entramos en una situación de cotitularidad sobre determinado bien, se presume que cada uno de nosotros tiene una parte igual. Lo cual no significa, pues, que pudiéramos llegar a un acuerdo de, por decir una cosa, un 70-30, si somos dos personas o lo que sea, pero en general, salvo que haya una demostración, salvo que haya alguna regla específica, bien sea convencional, legal o lo que sea, en principio se presume que cada uno de esos comuneros, que cada uno de esos copropietarios, entonces tiene una porción igual sobre la cosa. Y también nos dice que el concurso de los comuneros, tanto en las ventajas como en las cargas de la comunidad, o sea, tanto en los beneficios, tanto en los derechos como en las obligaciones que derivan de la misma, será proporcional a sus respectivas cuotas. O sea, yo no puedo tener una comunidad, al menos no una comunidad ordinaria, en la cual tengo en todos los derechos, pero ninguna de las obligaciones. De hecho, cuando vean el contrato de sociedad, también existe una prohibición en la cual tú seas un socio de todos los beneficios y ninguno de las obligaciones. Pero bueno, en todo caso, pues digamos un principio general de derecho y que deriva pues de unas ciertas nociones de justicia y de igualdad que yo o puedo beneficiarme, pero en la medida que me beneficio también tengo que ser el responsable de las contribuciones que pueda tener, que deriven de la cosa. Ok, entonces como les dije, esto, digamos en estos dos artículos, también entonces está la posibilidad o se deriva la idea de que exista una comunidad ordinaria que en principio, y salvo prueba en contrario, es proindivisa, y puede haber comunidades que si son divisas, derivadas pues bien de la regla entre las partes y o de alguna regla legal especial. ¿Ok? Cuando hablo de comunidad proindivisa y comunidad divisa, lo que significa es que proindivisa es que hasta que no se liquide, hasta que no se finalice, se extinga la comunidad o los derechos que existen sobre determinado bien, en principio están un poco, pues, justamente no divididos, están un poco nebulosos, pero la gente, cada uno de los sujetos tiene un derecho allí. En cambio, en las comunidades divisas implica que los derechos que tiene cada quien sobre esa cosa común están particularizados, bien sea en alguna porción del bien o en algunos, de alguna forma, pues hay una posibilidad de individualizar esos derechos antes de la partición o antes de la liquidación de esa comunidad. ¿Ok? Entonces, continuamos con las reglas de la comunidad ordinaria. Ok, nos dice el artículo 761 del Código Civil, o la posibilidad de que cada sujeto tenga la libertad de servirse de la cosa común, ¿ok? Entonces, cada uno de ellos puede utilizar la cosa común dentro de lo que es el uso normal de la misma, sin impedir el derecho de los otros comuneros, ni innovar, ni efectuar cambios sustanciales en la misma. Porque conforme al artículo 763, esto implica una decisión mayoritaria de los comuneros. Vamos a leer esas dos normas. 761. Cada comunero puede servirse de las cosas comunes, con tal que no las emplee de un modo contrario al destino fijado por el uso y de que no sirva de ellas contra el interés de la comunidad.
o de modo que impida a los demás comuneros servirse de ella según sus derechos. Entonces, podríamos decir que existe un derecho de usar la cosa, pero no el jus abutendi, o el derecho de disponer de la misma, o de abusar de la misma de alguna forma, o abusar del derecho de los otros comuneros. Y el 763 nos dice, ninguno de los comuneros podrá hacer innovaciones en la cosa común, aunque reporte a todos ellos ventajas, o sea, que sea beneficio a todos de ellos, si los demás no consienten, si los demás no están de acuerdo, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente, pero bueno, eso ya lo vamos a ver. Entonces, en principio, como regla general, existe un derecho para cada comunero individualmente a servirse de la cosa, a usarla sin necesidad de pedirle permiso a los demás, pero siempre que no se exceda, no le impida el ejercicio del derecho a los demás, ni se impliquen unos modificaciones a la cosa que impliquen pues innovaciones de la misma que implican o que requieren en justicia que sea una decisión mayoritaria de todos los comuneros si se van a hacer esas innovaciones o no. Entonces, no es el 764 que para la administración y mejor disfrute de la cosa común, pero nunca para impedir la partición, serán obligatorios los acuerdos de la mayoría de los comuneros, aún la minoría parecer lo contrario, aún para la minoría parecer lo contrario. ¿Ok? La mayoría, no hay mayoría, sino cuando los votos que concurren al acuerdo representen más de la mitad de los intereses que constituyen el objeto de la comunidad. Entonces, tenemos aquí una regla que para los aspectos más definitivos, más sustanciales sobre el uso de la cosa común o sobre el destino que se le, o las cosas que se puedan hacer con la cosa común, implica entonces una decisión mayoritaria. Mayoritaria, aparte nos define que es, digamos, la mitad más uno de los que representan los intereses sobre esa cosa. ¿Ok? Ahora bien, nos dice el artículo 764 que nunca para impedir ¿cómo se llama? La división de la cosa. Eh, para el legislador, la situación de que exista una comunidad, que exista una cotitularidad de derechos, es una situación, digamos, que puede ser atípica o que tiene que ser temporal. ¿Por qué? Pues digamos porque la regla más clara es que cada persona tiene un derecho definido y digamos, este estado de indefinición de ese derecho que significa la comunidad proindivisa es algo que en algún momento se entiende pues que es susceptible de finalizar. ¿Ok? Y de hecho el legislador crea las condiciones para facilitar pues la extinción, la liquidación de esa situación. Entonces, el artículo 764 nos dice que no hace falta un acuerdo mayoritario para exigir la terminación de la sociedad, de la comunidad. Y lo cual nos lo dice también, nos lo ratifica mucho más claro, el artículo 768, que palabras más, palabras menos, nos dice que cualquiera de los comuneros individualmente considerados puede exigirle a los otros la partición de la cosa. O sea, no hace falta que haya una decisión mayoritaria de partir la cosa, sino que cualquiera de ellos dice, mira, ya yo me cansé de estar en comunidad porque al fin y al cabo quiero tener, no quiero mantener un estado de comunidad de derechos o de compartir derechos con las otras personas y eso entonces el derecho lo reconoce. El ordenamiento jurídico reconoce la posibilidad de que cualquiera, una vez que quiera salirse de esa situación jurídica, lo pueda hacer. Entonces, también esto filosóficamente es una manifestación de la libertad, porque la libertad es, bueno, si quiero estar juntos, estamos juntos, pero si no quiero estar juntos, entonces debo tener los caminos para poderlo hacer. Claro, con ciertas limitaciones, porque el 768 dice que puede haber un pacto de comuneros de mantenerse en comunidad durante un tiempo determinado, que no exceda de 5 años y tal, pero en principio la regla se mantiene que cualquiera de los sujetos puede pedir bien sea voluntariamente o bien sea exigirlo judicialmente, que se extinga la comunidad mediante, pues bien sea la división de la cosa o la liquidación de la misma. Y eso nos lleva a lo que implica pues la división natural y la división civil de la cosa. Como ya lo dijimos, una cosa es, por ejemplo, el terreno que se puede dividir y otra cosa es el caballo. En derecho, siempre la posibilidad de individualizar estos derechos que están en comunidad existe. La cosa es que varía, es cómo se hace. Entonces, hay en algunos bienes que por su naturaleza divisible, la posibilidad podría ser sencillamente, vamos a otorgarle a cada quien una cuota o determinar, individualizar su cuota indivisa sobre una determinada porción del bien.
¿ok? Y entonces cada quien termina con un pequeño derecho de propiedad sobre una de las cosas. Pero cuando esto no es posible, entonces tenemos que irnos pues a esa noción ideal de lo que es la división civil. Entonces, ¿qué significa eso? Tenemos que buscar caminos para que cada quien vea representado su derecho allí, pero que no necesariamente implique pues la propiedad sobre, de uno solo de ellos sobre la autoridad del bien. Por ejemplo, si son una comunidad de cosas, imagínense en el caso de una herencia, entonces, bueno, se liquidan todas las cosas, se venden pues en subasta pública al mejor postor y de los dineros que eso suponga, entonces a cada quien se le reparte su proporción, su debida proporción. Entonces, fíjense que otra cosa en la que el legislador también le da libertad al comunero es lo que dice el artículo 765, en el sentido de que independientemente de que estemos en comunidad, yo ese derecho proindiviso que tengo allí, yo lo puedo transmitir, se lo puedo ceder y se lo puedo enajenar a alguien más sin ningún problema. Entonces, por ejemplo, si yo soy comunero en un apartamento, por decirlo así, tengo los derechos sobre un apartamento, yo puedo transferirle libremente esos derechos a cualquier otra persona que me los quiera comprar en esas características pues, de cotitularidad que tengo, sin necesidad de pedirle permiso a el resto de los comuneros. Entonces, esto dentro de lo que exigencia pues, de esta comunidad es una manifestación de la individualidad o el respeto a la libertad individual que le da el legislador a esto. Y bueno, la otra cosa que quería puntualizarles allí, porque digamos, no podemos extendernos más por situación de tiempo, es que tanto el artículo 770 como que está dentro de las normas de la comunidad ordinaria y el artículo 1082 que trata ya concretamente sobre las sucesiones, establecen una mutua implicación, hacen una referencia cruzada entre las reglas que existen para la comunidad y para la partición de herencia, porque digamos son instituciones jurídicas muy similares y entonces en algún caso que haga falta la aplicación por analogía de alguna norma, en la sucesión o en la partición de la herencia se va a las normas de comunidad y en el caso que haga falta alguna analogía o una aplicación, tal vez se puede echar mano en la comunidad a las normas de la partición de la herencia. Bien, ¿estamos claros hasta allí? Ok, entonces nuestro último punto de hoy, y ya para enlazar con lo que vendría siendo el trabajo de uno de los grupos, es hablar de un supuesto de comunidad especial que está previsto en la ley, que es la propiedad horizontal, y que actualmente está regida por la ley. Ok, digamos, esto lo hice, como que hice muy apurado esta presentación, porque esto no es ley de política habitacional, esto es ley de propiedad horizontal. Pero como son las mismas siglas, creo que, la mente me jugó una mala pasada. De todas maneras, yo antes de montarles ¿cómo se llama? Estas láminas, les corrijo los errorcitos que he visto por allí. ¿Ok? Entonces, la ley de propiedad horizontal, no la ley de política habitacional, es de la versión vigente, es del año 1983. ¿Ok? Y de entonces es la regulación específica y concreta que existe para esta institución especial que es la propiedad horizontal. ¿Ok? Antes de la ley del 83 existía una versión anterior de la ley de propiedad horizontal de mediados del siglo XX, no me acuerdo si es de los años 50 o 60, pero antes de eso tenemos que el antecedente vendría siendo a esta figura donde existe la posibilidad de que varios sujetos sean dueños de varias plantas o que cada quien sea titular de un derecho específico sobre alguna planta de un inmueble que está constituido por varias plantas, es el artículo 697 del Código Civil. ¿Qué nos dice el 697? Cuando los diferentes pisos de una casa pertenecen a distintos propietarios, si los títulos de propiedad no arreglan los términos en que deben los dueños contribuir a las obras necesarias, se observarán las reglas siguientes. 1. Las paredes maestras, el tejado y las demás cosas de uso común estarán a cargo de todos los propietarios en proporción al valor de sus pisos. 2. Cada propietario costeará el suelo de su piso, el pavimento del portal, puertas de entrada, patio común y demás obras comunes a todos. Se costeará a prorrata por todos los propietarios. La escalera, que es el portal
conduce al piso primero se costeará pro rata entre todos, excepto el dueño del piso bajo, porque no la utiliza. La que desde el piso primero conduce al segundo se costeará por todos, excepto los dueños del piso bajo del primero, o sea, los que no lo utilizan, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? Bueno, básicamente, esta es una situación excepcional de la propiedad, porque digamos, en las propiedades inmobiliarias, habitualmente todo lo que tienes entonces es un terreno pues no edificado y las edificaciones que se hacen sobre ese terreno, bien sea por la figura de la accesión, que ustedes también conocen, que en principio se presume que todo lo que está construido en el suelo es propiedad de ese propietario de ese suelo, pero en general, digamos, tenemos que la normativa común es que existe la misma persona es propietario del suelo y es propietario de la edificación que está encima de él. Eh, Hay algunos derechos de superficie donde se hace una diferencia, una escisión entre lo que es el propietario del suelo frente al propietario de la construcción, pero digamos que habitualmente la tendencia en el ordenamiento jurídico, lo que el legislador prefiere es que, como quien dice, cada oveja con su pareja y que el propietario del suelo sea el propietario de la construcción. Ahora, esto comienza a cambiar porque, digamos, no es lo mismo las nociones en los años 1800, cuando después, digamos, las comunidades humanas se van incrementando, se va haciendo pues cada vez los urbanismos más grandes y entonces existe una forma de aprovechamiento, perdón, del suelo y de las construcciones más eficientes, que es decir, bueno, ¿qué pasa si tenemos estas construcciones que pueden ser varios pisos, pero cada quien, digamos, cada sujeto tiene un derecho individualizado sobre algunas porciones de ese inmueble? Entonces, ahí es donde va creciendo, pues, esta noción de, bueno, ¿cómo hacemos con esto? Hay unas partes que son derechos individualizados, pero por supuesto en ese inmueble van a haber algunas cosas que son de necesario aprovechamiento común. Así ven, por ejemplo, en este artículo, entonces lo que nos dice, bueno, la regulación de las cosas comunes serán a prorrata, o digamos las escaleras de acceso a los pisos superiores que lo utilizan pues las personas en pisos superiores, todo lo que tenga que ver con el mantenimiento de esa escalera será realizado por quienes efectivamente la utilizan, etc. Ahora bien, por supuesto, una situación que puede tener tantas aristas como esta, pues, de la multiplicidad de problemas que pueden ocurrir en esta vida en comunidad bajo esa figura, entonces implica que un artículo del Código Civil se hace insuficiente y entonces es cuando se crea, pues, estas nociones, pues, de la propiedad horizontal. Por supuesto, no solo aquí en Venezuela, sino en general, pues, en el mundo. Entonces, la idea es que un sujeto que es el propietario primigenio de ese terreno y de la construcción erigida sobre él mismo, entonces es el que establece su voluntad de constituir el bien bajo ese régimen especial de propiedad horizontal. ¿Y cómo lo hace? A través de un documento de condominio que entonces se registra, etcétera, está sometido a una serie de formalidades. ¿Y qué contiene ese documento de condominio? Palabras más, palabras menos, conforme a la ley. Pues justamente la voluntad de cambiar el régimen de propiedad general que tiene ese inmueble a un régimen condominial, a establecer cuáles son las porciones de ese inmueble que están susceptibles de propiedad individual, que son digamos, los apartamentos, las unidades vendibles, y al mismo tiempo establecer cuáles son los bienes comunes que están dentro de esa misma edificación y que en principio se favorece al uso de todas las personas y que por supuesto todas las personas que tienen un derecho individualizado sobre alguna de esas unidades vendibles tienen entonces que construir con los gastos. Lo cual nos lleva entonces a la figura de en qué proporción, a cantidades iguales. Pues en principio no es lo más justo porque si yo tengo un apartamento que es 3 veces más grande que el de otro sujeto, entonces se supone que en principio yo tengo una contribución que tiene que ser el triple de la que tiene la persona que tiene un bien individual menor dentro de esto. Y entonces eso es por eso es que surgen las ideas de las alicuotas, conforme el artículo 7 de esta ley, digamos que se divide pues lo que es el total de la propiedad bajo unas reglas técnicas de extensión, etcétera, entonces para determinar cuánto es la proporción tanto en los derechos sobre las cosas comunes como en las obligaciones que existen sobre esas cosas comunes.
¿Cuáles son esas cosas comunes? Bueno, evidentemente, todo lo que no es susceptible de propiedad individual dentro de un edificio en condominio. Entiéndase, pues, las paredes que dividen cada una de las unidades, los techos, los pisos, los jardines, los ascensores, las azoteas, el tanque de agua, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Otra cosa que es interesante en lo que respecta al régimen de la propiedad horizontal es la noción que existe sobre las cuotas de condominio. Y esto nos lleva un poquito a la idea de lo que estábamos viendo al inicio de la clase, entre lo que es de los derechos de crédito y los derechos reales. En principio, la cuota de condominio, o sea, la obligación de pago de los gastos derivados del condominio, como un derecho de crédito, en principio se establece que es un derecho relativo, pues, ¿entre quiénes? Entre el acreedor. ¿Quién va a ser el acreedor? Justamente el titular de los derechos individuales de propiedad, perdón, el deudor, y el acreedor vendría siendo la comunidad de propietarios. Ahora bien, estas cuotas de condominio, por disposición específica de la ley, tienen un carácter que se entiende que son como una categoría intermedia entre derechos reales y entre derechos de crédito, porque se llaman lo que se llaman las obligaciones propter rem o ambulatorias. ¿Qué significa esto? Que si la titularidad de los derechos de propiedad sobre ese bien cambian, o sea, cambia el propietario, la obligación de pago está amarrada al inmueble. Entonces, independientemente de quién sea el propietario, siempre se va a convertir en el acreedor de esas deudas que están pendientes de pago relacionadas al inmueble. ¿Ok? Entonces, esto es lo que se llama, pues, en doctrina, obligaciones con carácter propter rem o ambulatoria, en donde la relatividad que existe para los derechos de crédito tiene una suerte de excepción. ¿Ok? Es importante también tener en cuenta que la comunidad de propietarios o el condominio como tal no tiene una personalidad jurídica específica, porque la concesión de personalidad jurídica a los entes, como ustedes dicen, a las personas jurídicas, deviene de una manifestación expresa del legislador y conforme a lo que está establecido en la regulación legal. Entonces, esto no es uno de esas figuras en las que el legislador establece que haya una personalidad jurídica, por supuesto, no de derecho público, pero y tampoco se la otorga tampoco se la otorga de derecho privado. Entonces, en principio, esto significa pues que el condominio y los órganos que existen dentro de esta no forman un ente jurídico distinto a una comunidad o los derechos que tienen los propietarios que conforman esa comunidad, que en definitiva son los sujetos de derecho de lo que deriva de estas cosas. Esto es importante que tenemos en cuenta que más recientemente, después de la ley de propiedad horizontal, ya digamos después del año 2000, se creó una ley de trabajadores residenciales que básicamente regula el supuesto de las labores de los trabajadores que habitualmente hemos conocido como conserjes, etcétera, pues lo que hacen, digamos, sus funciones específicas de naturaleza laboral son dentro de un condominio. Y allí se nos hace particularmente patente esta noción de que no existe una personalidad jurídica del condominio, en el sentido de que los responsables de las obligaciones laborales que existen frente a estos conserjes son la totalidad de los propietarios, por supuesto, en función de la licuota que tienen sobre el inmueble. Y bueno, lo que sí tiene, pues a pesar de que no hay personalidad jurídica, sí existen unos organismos o unos órganos, perdón, obligatorios que tienen que existir en todo condominio conforme a la ley de propiedad horizontal, que entonces son la figura pues del administrador, y después del administrador existe una figura que es la de la junta de condominio. Entonces, sobre esos órganos que digamos común pues que sepamos de ellos, todos los que vivimos de esta forma, que en buena medida somos la mayoría. Bueno, sobre eso ya, digamos, no me quiero extender mucho porque es la parte en la que va a tocar el grupo que va a analizar este tema. Pero en todo caso, ¿existe alguna preguntita que podamos validar por aquí? Todo claro de mi lado, profe. Ok. ¿Alguien más tiene alguna preguntita? Sí, profe, yo tengo una pregunta Dígame. que
capaz la respondió al principio de la clase, pero no, como tenía fallas de internet, no pude entrar los primeros 20 minutos. Y era Cuéntame. sobre las exposiciones. Si estas van a ser en vivo, o sea, va a crear una sala en M7 o aquí por Zoom y la vamos a exponer el trabajo por aquí, o van a ser grabadas ya con anterioridad y nosotros se lo mandamos. Bueno, lo que había dicho al inicio de la clase es que vamos a conectarnos el martes que viene para hablar todas las particularidades de las exposiciones, porque no quiero saturarlos tampoco. Quiero que se enfoquen primero en presentar su trabajo escrito y después hablamos de las exposiciones. Pero a grandes rasgos, porque, bueno, para que se lleven la idea, van a ser 4 sesiones de los 4 martes de julio, van a ser de exposiciones. Yo creo que va a ser vía Zoom porque es más útil que Módulo 7 que no está sirviendo. Y bueno, van a ser entonces 2 grupos por cada martes. Y bueno, sí, la idea es que no van a ser grabadas, evidentemente, son a tiempo real y por supuesto, pues la idea es propiciar la interacción que pueda haber con los miembros del curso y conmigo, pues como profesor también. ¿Ok? Ok, profe, muchas gracias. Ok, de todas maneras, como les digo, pues el martes que viene podemos validar con mayor detalle pues todas las inquietudes pues o las dudas que existen al respecto. Ok, ¿alguna otra cosita antes de irme? Bueno, si no tenemos más nada, entonces vamos a dar por terminada la sesión de hoy.